two, three, four. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy regresamos, podemos decir que regresamos. Hemos estado en órbita con Jorge, en una órbita laboral, de trabajo, sin mayores sobresaltos, solamente trabajando duro, y nos alejamos de la cápsula espacial. Y queremos retomar y volver a las pistas, como dicen los viejos. O a las canchas, A las como canchas. dicen los futbolistas. Volver a las Exactamente. canchas. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te ha ido tanto Muy tiempo? bien. Sí, Mauricio. Muy bien. Como tú dices, alejado un poco de las canchas, de las pistas, de los itinerarios con la cápsula, pero muy metido en todo lo que está pasando, todo lo que viene, lo que se avisora que viene y cómo nos estamos preparando para aquello. Claro. Así que ahí vamos tratando de hacer el aporte y también mirar un poquito más allá si se puede. Una semana antes de las elecciones decidimos tomar el tema con Jorge de la edad en la política, pero también desde el punto de vista de la neurociencia, que nos gusta tanto acá en la cápsula, ¿no es cierto? Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos va a ver después en las grabaciones o que nos va a escuchar en el podcast. Recuerden que esto va siempre al podcast y ahí nos pueden escuchar sin problema. Decidimos el tema porque en realidad es una cuestión muy interesante, aparte de otras razones que lo vamos a ir conversando y lo vamos a desarrollar durante este episodio de la cápsula espacial. No tengo idea qué número de episodio es. El otro día me puse a mirar así, no sé en qué número vamos, pero hemos hecho hartos episodios. ¿Ya? Sin embargo... Se nos detuvo hasta el tacómetro de la cápsula. Y eso que es digital. Eso que es digital. Jorge, ¿cómo te verías tú de presidente de la República? Un desafío que implica harto trabajo. Un desafío yo creo que enorme y que a medida que avanza el tiempo, lo que uno observa es que requiere cada vez una mayor preparación. Yo creo que esa es una demanda que ha estado pendiente un poco de nuestra cultura, nuestra cultura latina y sobre todo chilena, de exigir que quienes van por la vía política y sobre todo la primera magistratura, como se dice, ¿cierto? El cargo más importante, sea de un perfil con mucha preparación. Sí. Sobre todo porque los cambios han ido en avanzada, los cambios, o sea, de partida hay que tener un cerebro, ya que vamos a hablar del cerebro, exacto, ¿cierto? Plástico, permeable, flexible, que permita, yo diría, ser capaz de, con tantos datos que hay, discutí hace unos días de que la data ya desborda todos los computadores, las memorias, etcétera, con tanta data que hay, que un buen análisis, una buena mirada profunda, con herramientas, qué sé yo, te permite vislumbrar más claramente qué es lo que hay que hacer. Exacto. Y no empezar a pensar en cómo seguir sacando data y no concretar nada. Entonces yo creo que esa es gran parte de este tremendo desafío. Por lo tanto, amerita, yo diría, tener una salud mental, cerebral, física, buena. Física también. Física, sí, claro. Sí, no. Física, por supuesto. Y con esta mirada que sea compleja, o sea, que puedas desmenuzar la complejidad, pero mirándola desde la complejidad. Exacto. ¿Cierto? No simplificando. Ahí nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Datos interesantes, por ejemplo, no sé si tú tienes un disco duro de respaldo, Jorge, en tus cosas y para tus clases, qué sé yo. Tengo 4. Perdón, te perdí Tengo 4, te digo. 4 discos de 4 respaldo. pequeños.
4 pequeños discos duros de respaldo. ¿De cuánto más o menos Porque estamos soy de, hablando? en esos 4 debo tener 2,5 terabytes de data. Que son Porque 1000. soy de la generación, Eso, soy de la generación pasada, sí, po. que acumulábamos información porque había que acumularla, tener la mano ahí. Claro, porque uno dice, Y pero si lo poco, tengo por ahí en el libro, en el apunte que está ahí, ¿no es cierto? ¿Ah? claro, claro. Entonces, aprendí ese patrón, esa costumbre, ¿cierto? El respaldo permanente, y eso, claro, con el tiempo me he dado cuenta que eh, favorablemente para esa costumbre o para ese patrón, la nanociencia ha ido facilitando las cosas, porque ya ahora es una pastilla, el disco, ¿cierto? Lo puedes acumular como uno sobre otro. Así es, así es. Antes tenías que andar con la caja, qué sé yo, el case con toda la cuestión. Pero Yo partí sí, con los discos floppy, que eran de menos claro, de un megabyte. Después seguí sí, con los disquetes de 1.4 megabytes, ¿no es cierto? De ahí nos pasamos a los CDs, luego a los sí. DVDs y por último a los discos duros. ¿Ya? Y Pero ahora te saltaste los zip, me salté los zip. No alcancé a jugar los con los zip, zip. No, no, eso fue ya. Era, los ZIP, los sí, zip, eso había claro. que tener mucha plata para comprarse esas cosas en esa época, me acuerdo. El caso es que tú tienes en este rato 2 terabytes más o menos de información. Un dato que es interesante de considerar es que el cerebro se ha calculado que procesa por segundo cerca de 500 terabytes de información. Por segundo, ¿ya? 5 teraflops le dicen ahora, tiene otro nombre y cada va cambiando la denominación, ¿no es cierto? Es muy entretenido porque Claro, realmente uno dice, ¿qué significará eso? Bueno, sí, un terabyte son 1000 gigabytes, ¿no es cierto? 1 GB, Para sí, que uno se haga una idea, un documento cualquiera no alcanzan a ser algunos cientos de kilobytes. claro. Es como una cosa así, ¿no? Y lo más interesante de todo esto que en la medida que uno va envejeciendo, se procesa la misma cantidad de datos, pero el cerebro más viejo, y aquí hay un dato que es interesante, no tiene la misma velocidad de proceso. ¿Ya? Es como tener el mismo computador toda la vida, ¿no es cierto? Donde se acumulan Claro, los datos, pero no tengo la posibilidad de ir más rápido. Ya ahí el procesador correcto. empieza a fallar. Ya en el sentido de que la velocidad de transmisión de la fibra nerviosa se va poniendo cada vez más lenta. Por eso la gente Fíjate que, más vieja, así, mira, un dato, pero que sí, como para redondear la idea, la gente más sí, vieja eh, algunas veces incluso llega a deshidratarse porque no siente sed o se queman con facilidad porque no sienten la temperatura a la misma velocidad que lo siente la gente joven. sí. Yo te quería aportar ahí con respecto a la velocidad, porque durante mucho tiempo estuvimos centrados en la capacidad. Sí, Entonces, sí, uno adquiría aparatos, se preocupaba de comprar y tener aparatos que fueran capaces de almacenar mucha información. Pero después empezamos a reconocer estos del gigahertz, los hertz por segundo y todas esas cosas, exacto. y ahí nos dimos cuenta que, pero hay que preocuparse también de que el procesador procese más rápido, que corra más rápido, que el disco corra más rápido. Entonces ya dejó de tener importancia solamente el tema de la capacidad, o sea, Exacto. guardar mucha o acumular mucha información. Eso tiene que ver con el desarrollo también de la alfabetización informática, con la alfabetización tecnológica. Un tema importante sobre las alfabetizaciones que también más adelante me gustaría comentar. Sí, ¿En qué sin duda. estado estamos con la alfabetización? Y nosotros decíamos, bueno, y qué pasa? ¿Da lo mismo tener un presidente joven, un presidente viejo? ¡Wow! Ese es un tema que no es menor y por eso lo tiramos acá a la cápsula. Y con Jorge, como nos gusta Oh, discutir estas ideas, dijimos, bueno, conversémoslo, po, es muy interesante. ¿Ya? Por supuesto, sus opiniones son muy bien recibidas. Eh, y ahí uno dice, tendríamos que llamar hoy por un lado, y también yo llamaría a Pepe Mujica y a la Merkel por otro lado, y podríamos conversar con ellos, ¿no? O sea sería genial. En el futuro yo creo que si la cápsula sigue creciendo vamos a poder hacer ese tipo de cosas, pero por ahora tal vez ni se enteran que existimos.
El caso es que eh, muy interesante, ¿no es cierto?, pensar en decir, pucha, ¿dará lo mismo un presidente joven o un presidente viejo? La verdad es que no da lo mismo. Una persona que envejece normalmente, esto lo vamos a ir poniendo como datos, no son datos rosa, no son datos objetivos de la fisiología humana, ¿ya? Una persona que envejece normalmente, su capacidad cardíaca disminuye a los 60 años casi un 10%. Su capacidad cerebral total, para más remate, el cerebro de la gente vieja se encoge. O sea, tu cerebro, mi cerebro, que ya somos más Sí, viejos, sí, chica, es más chico. Porque se van macho. cambiando de una manera, se va perdiendo células nerviosas, se va cambiando la proporción de las células de soporte, aumenta lo que se llaman las troglia, que es unas células que son como los patrulleros, los basureros del sistema nervioso, que van limpiando, aumenta mucho más eso, aumenta mucho más la inflamación cerebral y disminuye la oligodendroglia, que es las células de soporte estructurales, ¿ya? Esos son datos que más o menos objetivos. Y Ahora, eso en condiciones normales, ¿ah? normales, o sea, eso O sin sea, pensar en nada, enfermedad, ni carrete, ni nada, pues normal. claro. No, Con lo dieta pongo sobre la sana, mesa lo pongo sobre la mesa porque si miramos la población o la población nuestra, a esa altura hay gran cantidad de personas que ya tienen más de una enfermedad basal. sí. Y la Así que, enfermedad crónica común, casi a todas las personas de 60 años son la enfermedad metabólica, que es la que, ¿no es cierto?, que invade a mucha población, que es diabetes, ¿no es cierto?, el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, hipertensión. ¿ya? ¿Y qué pasa con la diabetes y la hipertensión? Bueno, hace que nuestro cerebro funcione, si ya funciona normalmente un 10% menos, una persona con diabetes y con hipertensión se le baja un 10% más. O sea, estamos hablando de casi un 20% menos. Sí, Ya a eso hay que sumarle drogas, estrés, alcohol. Si uno le suma todo eso, los porcentajes son cada vez menos. ¿Qué es lo que claro. podemos hacer si yo echo a correr, ¿no es cierto?, en una carrera cognitiva a un joven de 35 años y un Así es. viejo de 65, 70 años? eh, Sin duda el joven va a ganar, siempre va a ganar. Es más rápido. Cognitivamente la velocidad de proceso es mucho más rápida. ¿Ya? Eh, ¿Cuál podría ser la diferencia? Las trampas, po. Las trampas que tienen que ver con la experiencia. La ¿Ya? experiencia. Entonces, por ejemplo, la experiencia se traduce en términos cerebrales en el reconocimiento de patrones cognitivos, que son grupos de neuronas que funcionan bajo mismo esquema y que rápidamente el cerebro los reconoce y dice, ah, ya entendí esta trampa, ya entendí este proceso, ya he visto Correcto. este problema antes, ya sé cuál es la solución. ¿Qué es lo que empieza a la gente a reconocer y dice, oye, que sabe harto este viejujo, ¿ah? Mira, fíjate Ujú. cómo resolvió rapidito el problema y no lo estudió mucho, porque ha visto muchas veces el mismo problema y se reconocen patrones de funcionamiento. Patrones. ¿Ya? Correcto. Experiencia. Experiencia para mentir, experiencia para resolver problemas, experiencia para hacer negocios truculentos. Son de las cosas que uno podría decir, efectivamente, mientras más viejo, más rápido desarrollan esa experiencia, ¿no es cierto? Y más fácilmente reconocen esos patrones. Ahí uno Así es. dice, ah, ok, tal como la canción de León Gieco, experiencia para mentir, experiencia para engañar, ¿no? Eh, Uno dice, pero, a ver, pongámonos serio. Una persona joven es mejor en términos de lo que debiera suceder para un país como es Chile. ¿Cuál es tu opinión, Jorge, así como pensando en una persona joven? Yo adelanté un criterio anteriormente, preparado. O sea, yo creo que toda persona, los criterios que permitiría pensar y aseverar un poco que es lo que necesitamos, es justamente que es preparada, que es abierto de mente, que tiene esa flexibilidad, que es capaz de mirar más al horizonte que in situ, porque yo creo que también lo que nos ha faltado, ¿cierto? Es el poder proyectar, pero el poder proyectar desde el aquí y el ahora con esa
con ese análisis complejo, ¿no? Y poder hacer una pregunta. Yo creo que eso lo puede tener en mejor capacidad un joven preparado, ¿cierto? Esforzado, estudioso. Y claro, yo creo que si miramos la realidad política también, que tenga un equipo de base, un soporte que esté en la misma, digamos, ¿no? Pero también aquí se mezcla con los temas del liderazgo y la sabiduría para Y, conducir este caudal de capital humano avanzado o de como quieran llamarle, fondos de conocimiento, como queramos llamar, conducirlo hacia el desarrollo en este caso, que es lo que todos buscamos, claro ¿no? que sí. Y tú tocaste un tema muy importante, el concepto de flexibilidad. Y aquí te Flexibilidad. aporto con otro elemento importante. La gente mayor, mientras más edad tiene, más inflexible es. Así es, No es fácil decirle a una persona mayor, tómese vacaciones. En algunas personas mayores dicen, no, sé que no, que ¿qué voy a hacer en mi casa? claro. Hay gente que te dice ese tipo de comentarios. Y uno dice, oye, ¿en serio? Tú le dices, oye, Sí. hay una opción de trabajo, pero tienes que dejar tu trabajo actual y te tienes que ir a otra ciudad, como alguien que yo conozco, ya a otro lugar, a otros espacios laborales, con otras reglas del juego. ¿Serías capaz de hacerlo? La gente joven no lo piensa. De hecho, es la dinámica actual en muchas personas jóvenes que no duran mucho tiempo en los trabajos. Y la dinámica anterior, ¿no es cierto? Hace, no sé, 10 años atrás era, espérate, si esa persona se cambia muchas veces de trabajo, quiere decir que es una persona muy Ojo, inestable, claro, ¿ya? Y claro, ahora las empresas lo que buscan justamente es lo contrario, que la sí. persona sea capaz de adaptarse a nuevos desafíos de manera lo más eficiente y rápida posible, que no es Mira, posible con la gente mayor. una experiencia que tuve hace ya unos años en otro país. Me llamaba mucho la atención que en una universidad europea, cuando llamaban a concurso para ocupar plantas docentes, por ejemplo, el primer año, el candidato que salía elegido, el primer año no trabajaba en esa universidad. Era como los equipos de fútbol, lo mandaban a préstamo. ¿Ya? ¿Ya? Qué Entonces, extraño eso. no, este primer trimestre usted se va a ir a préstamo a la Complutense. El segundo semestre va a estar en la Autónoma de Madrid o en la Carlos III, qué sé yo. Después de un año, le otorgaban la venia docente. Esta, un año analizaban su desempeño en las otras universidades, le evaluaban todo lo que había aprendido, qué sé yo, y lo acreditaban definitivamente. O sea, estoy hablando de los años 90, 95. O sea, en Europa ya existía esa noción muy en avanzada. Entonces, eso va respecto a lo que tú señalas, esto de que la posibilidad ahora de desempeñarse en distintas posiciones, en empresas, en industrias, lo que sea, va a ser, es ahora y va a ser a futuro lo más natural, lo más normal. Claro. Entonces, miro nuestro sistema educativo y me pregunto que una de las transformaciones que se veía que todos abogábamos que se hiciera, por ejemplo, que era la desmunicipalización y el nuevo servicio de educación pública, por ejemplo, lo miro con preocupación porque la mayoría de las personas pasan de un sistema a otro, ¿cierto? Habiendo estado ya en un sistema que no funciona y entra en un sistema nuevo, pero son las mismas personas. Personas O que sea, no cambian. claro, yo entiendo que eso se hace por un tema financiero, administrativo, qué sé yo, pero son las cosas que no dejan que avancemos, ¿no? Porque fíjate, si estabas en un sistema estatal y luego te pasaron a un sistema municipalizado, por ejemplo, y ahora te devuelven a un sistema que es de otra naturaleza, entonces la experiencia, esos patrones, no quiero decir que la gente actúe mal, ¿cierto? Por voluntad No, o no, por, no. qué sé yo, no, sino que son los patrones neuronales
cerebrales que se instalan y te hacen que actúes igual en un sistema distinto. Sí. Entonces, si tú me preguntas, oye, nuestro próximo presidente, Gabriel, ¿qué vas a hacer con ese problema? ¿Lo tienes estudiado? ¿Tiene la gente pensando en eso? ¿Va a haber un recambio y una transición, ¿cierto? Una salida paulatina, una reacomodación de esas personas? ¿Lo vas a hacer o va a hacer lo mismo? Porque ya se hizo eso. Y ya los primeros SLEP que están en funcionamiento tienen ese problema. Claro. Y se va generando un rezago que después, cuando le inyectas gente nueva que tiene esta otra mentalidad, empieza el choque. Sí. Entonces, ahí hay otro criterio que yo también pondría, esa capacidad de decir, oye, esto necesita una reforma o necesita una refundación y se refunda. No voy a dejar votar a esa gente que se esforzó para llegar hasta aquí, sino que hay que buscar otro espacio donde nos puedan colaborar, pero aquí no van a empujar porque van a ser finalmente resistencia. ¿Ya? Así es, y esa resistencia empieza a aparecer en los 50 años. Ya la gente de 50 años empieza a tener problemas precisamente para el cambio, la modificación de todo su esquema. Y uno se va como, dice, oh, pero si estoy bien en mi asiento, estoy súper cómodo, déjame aquí nomás, tranquilito, mira, está gastado mi asiento, no importa. No funciona muy bien mi computador, pero no importa, yo estoy bien aquí donde estoy. Y uno le dice, pero te vamos a cambiar un puesto diferente, un sillón mejor, un computador más rápido. Y la gente dice, no, es que ¿sabéis qué? Es un puro cacho nomás, es un puro problema, Sí. porque lo que vas a hacer cuando me cambies es que me vas a obligar a ser flexible. Y ya por eso te decía, sobre los 50 años ya la gente empieza a ser muy inflexible, ¿ya? Y es porque su cerebro, las áreas frontales del cerebro, empiezan a tener por decirlo así, un funcionamiento diferente, ¿ya? Y ese funcionamiento se traduce en comportamientos cada vez más rígidos, cada vez más rígidos. Y son finalmente patrones culturales. Por cierto, Que por además, cierto. que además la cultura y los niveles de socialización fortalecen esas creencias y esas posturas. ¿Sí? Entonces, es un tema muy difícil porque tú puedes tener un muy buen diseño político, ¿cierto? Pero sabemos que la operacionalización de eso es muy difícil es muy difícil y a veces imposible cuando se deja, y aquí voy a empezar a utilizar frases de la cultura popular, cuando se deja a la buena de Dios. Exactamente. No, Y eso es lo que es, no nos puede eso, seguir pasando, eso. dejarlo a la buena de Dios, No. dejarlo a la buena voluntad de que las personas entiendan y den el paso y se movilicen, ¿cierto? Y cambien. No, eso a esta altura es ya muy, ¿cómo decirlo? Muy idílico incluso. ¿Ah? En el área de la salud, en las ciencias médicas, ¿no es cierto? En general, se practica eh, la medicina basada en evidencia. Es decir, aquí si esto funciona, se aplica. Se hace investigación, Así se es. hace una serie de estudios, ¿no es cierto?, para ver si las cosas funcionan y luego se aplican. Diseños experimentales, ¿no es cierto?, para ver si el tratamiento A, B o C es mejor que el D o el F. ¿Ya? Es medicina basada en evidencia, es en En los evidencia. resultados. Y tú decías, en este rato hay miles de datos de todo tipo, ¿ya? Datos que sirven para interpretar perfectamente cuál es el estado del arte, por decirlo así, del país en que nosotros vivimos. La gente común y Sí. corriente, tú y yo que somos ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Que no tenemos ningún cargo político, ningún cargo en ninguna parte, nos damos cuenta de la escoba que hay. O sea, claro que está la escoba, ¿ya? Sin ser ni un superanalizador político, ni un superanalizador de datos, ¿no es cierto?, estadísticos, uno lo percibe y lo entiende, tal como mucha Esa, gente. esa es otro criterio interesante que poner también por delante. Yo creo que siempre nos eh, destacamos, por decirlo así, de ser unos buenos diagnosticadores. Yo creo que ya basta con eso. O sea, si el próximo gobernante me dice a mí, el 1 de marzo del 2022,
¿cierto? Que va a empezar a hacer los estudios correspondientes para, No, pues sí, eso ya está bueno, claro. o sea, Sí, hay toneladas, millones de datos que dicen que los problemas nuestros y latinoamericanos son y están dimensionados incluso. Y por otra parte hay diversas alternativas de salida. Ahora, el match aquí yo entiendo también, pero yo creo que ahí hay que ser astuto entonces, y atreverse. O sea, si tú quieres que el match se produzca entre la solución y la ideología, no, yo creo que ahí hay que romper con la ideología de una vez por todas, porque hay buenas salidas para esos problemas y que requieren más que nada una visión, ¿cierto?, de Estado y una visión de que hay que hacer las cosas hoy día, porque si no las generaciones que se siguen comprometiendo son muchas. Imagínate que, ya que tú estabas dando datos, estaba viendo que en nuestro país tenemos una tasa de analfabetismo funcional muy alta. Y si me pides la fuente, yo te digo ya la OCDE y las pruebas PISA y toda esa cuestión. Analfabetismo funcional. Entonces eso implica que hay una gran cantidad de adultos que pasaron por el sistema escolar, que salieron del sistema escolar y llegaron a desempeñarse un trabajo, incluso profesionales, y eso es lo más preocupante, sí. que tienen una baja capacidad para entender un texto simple o desarrollar problemas numéricos simples también. Bueno, eso es preocupante porque con el tiempo, a pesar de que tenemos esa data, no hemos hecho nada al respecto. Y esa tasa va a ir creciendo porque esa población va a seguir ahí. Además, le sumamos el tema que tú estabas desarrollando muy bien. Si esa población además se envejece, o sea, ya tiene dos criterios: envejecimiento más analfabetismo funcional, y que está desarrollando un trabajo. Si tú lo quieres reemplazar, es altamente posible que llegue otro, ¿cierto?, en las mismas condiciones. Entonces, no se resuelve, no se avanza. Por lo Y, tanto, otro criterio también, Gabriel, los analfabetos funcionales de este país son muchos, es una carga para el país, tenemos que hacer algo con ellos. El sistema educativo tiene que preocuparse también de ellos, pero no nos sirve, eso también está claro, no nos sirve el sistema escolarizado que hay hoy día, porque muchos de esos adultos o algunos que van a los sistemas escolares de adultos no logran salir de ahí porque también incluso algunos retroceden. Y los que no se adaptan a esa escolarización se alejan y desertan y finalmente se pierden. Entonces, yo creo que también ahí hay que poner atención y tener recursos y preparar dispositivos que permitan, ¿cierto?, bajar esas tasas. De- Tenemos buena cobertura en educación, pero no tenemos buena calidad, tenemos analfabetismo funcional y tenemos que recuperarlo. y a eso súmale el analfabetismo digital, que ya es tremendo. O sea, hay gente que ocupa cargos y que tiene puestos que no sabe usar un computador. O sea, es como... de pronto uno dice, ¿de verdad no sabe hacer eso? ¿No es cierto? Esta pandemia resaltó mucho ese aspecto, donde mucha gente, ¿no es cierto?, no tenía las capacidades digitales, que son medidas, ¿no es cierto? Incluso hay puntajes para la gente que es capaz de hacer cosas, ¿no es cierto? De solo reproducir o solo navegar por internet, que te da cierto Claro. estándar de habilidades digitales. Fíjate que estaba mirando acá el índice de penetración de la eh, banda ancha o de los sistemas de internet móvil. En Muy bien. Chile llega al 100%. O sea, ya casi todo el mundo tiene un teléfono que tiene internet, ¿ya? De esa cantidad de gente, mucha gente accede a redes sociales, que Sí. lamentablemente tienen estos algoritmos perversos que hace que tú te vayas familiarizando para la experiencia, ¿cómo se llama? La experiencia, mejorar la experiencia del usuario y te mete en una burbuja donde te Sí. muestra más de lo mismo que a ti te gusta.
y que hace que las personas perciban el mundo de una manera muy perversa, por decirlo menos, porque está absolutamente distorsionada de la realidad. Mucha Bueno, gente, fíjate que, un detalle para sí, terminar la dale, idea, mucha gente no, dale. dice, eh, Gabriel va a ganar estas elecciones por paliza, y están dentro de una burbuja, que es Twitter, donde sus amigos, sus visiones, sus temas son todos restringidos a... La cosa no es tan Mm, fácil así como lo han planteado, ¿ya? sí. Eh, eh, los partidarios del otro también dicen, no, este va a ganar por paliza. No se preocupe, no hay ningún problema. La misma burbuja, ¿ya? Sí. Y así cada uno de nosotros que visita una opción u otra de, de las posibilidades, ¿no es cierto?, que te dan las redes sociales, nos va centrando en ciertas burbujas, ¿ya? Y nos vamos quedando atrapados en eso. Entonces cuando uno empieza a mirar los datos objetivos, uno dice, esta cosa está complicado. Está Claro, y complicado. justamente esas redes sociales se han impuesto y han proliferado tanto porque como hay también un analfabetismo digital y también un poco desarrollo del pensamiento crítico, Esa es la otra parte entonces, clave, po. Esa es la claro, parte clave. las personas se fidelizan rápidamente con esas herramientas. Entonces, eh, y no es, no es menor lo que ha pasado con Trump por allá por Exacto, Estados Unidos, que exacto. ahora se decidió a instalar su propia redes sociales, su propia, Exactamente, ¿cierto? exactamente. Eh, Y con bueno, el y apoyo de, otro, y con el apoyo de millones. O sea, correcto. y le pasaron cientos de miles de dólares. Entonces, uno dice, o sea, ¿la gente realmente cree eso? Entonces ¿Qué es? aparece ahí el tema de la manipulación. Entonces, cómo manipular a las personas con estos aparatos y estas tecnologías que son tan apetecidas. También hay otro que anduvo por ahí que todavía no aterriza en Chile, que armó todo así, pues. Entonces, con esto uno dice, bueno, ahí se demuestra una vez más que necesitamos una educación que permita el desarrollo del pensamiento crítico, no solo de los estudiantes, sino que también de todos los agentes de la educación. Porque si uno mira, muchos adultos, ¿cierto? Profesionales incluso, utilizamos las redes sociales. Por supuesto, lo que estamos Y haciendo nosotros mismos ahora. justamente, ahora ahí uno puede discriminar o puede discutir si el uso que tú le estás dando es crítico o acrítico. ¿Ah? Entonces, interesante también que, que, que Gabriel, yo creo que lo tiene pensado, pero va a tener que ser muy preciso, muy claro en favorecer eso. ¿Ah? No solamente se necesita instalar el con qué, ¿ah? El hardware, sino que también el software. Sí, El software tiene que ver con el pensamiento de las personas. sí. Y Bueno, fíjate, la brecha digital a sí, nivel eso, mundial eso. no es solamente la falta de conectividad, que no haya No. antenas cerca, no es solamente que haya acceso a un dispositivo, a un smartphone, a un computador, sino principalmente a pasar también de ser de un consumidor de tecnología, de información, de datos, a un productor de aquello, un productor de conocimiento. Entonces, pensamiento crítico, conocimiento, van muy de la mano. Te das cuenta que Nuevamente, educación. eso, te das cuenta como, justo yo te iba a decir eso. Al final, uno de los grandes problemas es la educación. Es uno de los grandes problemas. Es cómo efectivamente cambiamos la estrategia, la fórmula, ¿no es cierto?, para que las cosas funcionen mejor. No es tanto el dinero, es la forma en que Claro. se proporcionan nuevas estrategias, ¿ya? Y yo creo que por ahí va un poco la mano, ¿sí? Esa es la cuestión clave tal vez. Fíjate que yo cuando Bueno, estaba... Sí, sí, dale, perdón. no, Dale. dale. Se avisora que dentro de las grandes metas del mundo, primero estaba ya lo dije, cerrar la brecha digital, eh, reforzar el aprendizaje a distancia, por lo que hemos estado Una cosa viendo, obvia, reforzarlo, sí, no atacarlo. O sea, sí. ya lo aceptamos, ya lo asumimos, ahora hay que reforzarlo. Eh, pero una de las metas mundiales que a mí me interesa mucho es eh, preparar
a los profesionales de la educación, sobre todo, para transformar la escuela, para ser agentes transformadores de la escuela tal cual está hoy día. Sí, O sea, nosotros sabemos claramente que la escuela tiene una función entregada por la sociedad que es la escolarización, ¿ya? Pero que está dentro del gran paraguas de la educación. Pero la escuela escolariza. Se supone que a través de la escolarización va a educar, pero la educación es mucho más grande. Entonces, si queremos que la escuela sea un aporte realmente a la educación, un aporte mayor, yo no digo que no lo sea hoy día, pero su aporte hoy día en estos 50, 100 años ha sido muy bajo. Un aporte mayor a la educación del futuro, o la educación que es el futuro, la de mañana, sí, tiene que ser que se transforme, porque afuera todo se está transformando y la escuela no se transforma, sigue igual, o sea, sigue con los mismos parámetros, trabajando bajo los mismos criterios. Entonces, la fuerza de trabajo que entra a la escuela se adoctrina en los mismos esquemas y finalmente volvemos a lo mismo, ¿ah? Volvemos a una, qué sé yo, una endogamia educativa. Entonces, esa meta yo creo que es súper importante, preparar a los educadores para reinventar la escuela. Más que transformar es reinventar. te das cuenta, tú leíste del experimento del computador en la pared que hizo Sugata Mitra Ramitra, ahí sepa, ¿cómo se llama? en India. En India, ¿no es cierto? Que cuando llega Sí, de vuelta de su experimento, los chicos le dicen, necesitamos un computador más poderoso, que tenga un mouse y no sé claro. qué cosa, y que tenga un hardware y no sé qué más. Y un sistema operativo no, claro. Entonces, Sí, y ese fue el tema, así como estos chiquillos se organizaron y lo aprendieron y funcionó todo perfectamente porque ellos lo hicieron así. Cuando uno veía las experiencias durante la pandemia de gente que hacía clases en la calle o en los parques, en diferentes países, ¿no es cierto?, que estaban ahí a la sombra de, o como ve cómo hace la gente en lugares de muy escasos recursos y sale adelante con grupos, ¿no es cierto? Hay una cuestión que está detrás que es como un elemento común a todos, que es la juventud, por una parte, y el interés por producir cambios radicales. sí. ¿Te das cuenta cómo Y ahí hay... Sí, yo dale, le ¿no? agregaría un tercero, que es que me lo han tirado muy fuerte a la cara en estos últimos días. Eh, Querer cambios, pero ser actor en los cambios. O sea, yo creo que un aprendizaje de este tiempo también ha sido, bueno, desde el 2006, 2011 en Chile, es que mientras eh, eres agente y te comprometes activamente en los cambios, eh, esta cosa va a cambiar, o sea, va a seguir. Por lo tanto, también hay otro mensaje a nuestro presidente. Eh, Tenemos que abrir la puerta. No, no podemos seguir con la misma lógica en este país de que porque este grupo son del partido o son de la colonia o son de la ideología, qué sé yo, solamente ellos tienen entrada aquí. Eh, no podemos seguir con esto de que cada 4 años tú sacas a miles de funcionarios del Estado que son de una ideología, los mandas y los instalas por ahí esperando que en los otros 4 años los van a retomar sus cargos porque no, el Estado tiene, o las organizaciones, sobre todo el gobierno, tiene que estar compuesto por gente que sea preparada, capacitada, que tenga la capacidad también y la voluntad. Eso tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, yo creo, y su plasticidad cerebral, para discriminar entre lo que es la pega que tienes que hacer, ¿cierto? Porque el bien superior es mayor al bien del partido o del líder que está a tu lado o qué sé yo. Claro. Eso también, o sea, y a lo mejor eso se llama humildad, se llama, no sé cómo llamarlo en este minuto, pero dejar de lado esas armaduras, esa ropa y decir, oye, es el país el que tiene que avanzar. Sí. Son los niños, niñas, jóvenes, adultos que tienen que avanzar en su educación, en su salud, en qué sé yo, y por lo tanto tengo que asumirlo. Como te partí preguntando, ¿no es cierto? Eh, ¿Te das cuenta que uno dice, ya, voy a asumir el cargo de presidente? La primera pregunta que te dice, ¿te imaginas viendo Claro, de presidente? O sea, hay que tener
convicción, hay que tener mucha capacidad de diálogo, porque más encima, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con mucha gente que es muy inflexible, que realmente tú no puedes conversar con esas personas de pronto, y que están en cargos políticos, que tienen Sí. que son los que votan, que son los que finalmente permiten establecer las leyes o la legislación o la forma en que funciona un país. Entonces, efectivamente se necesita primero de una persona muy flexible, con capacidad de diálogo, con capacidad de llegar a acuerdos. Y como tú dices, Gabriel está proponiendo de una u otra manera siempre lo mismo. Su Sí. forma de funcionar, ¿no es cierto?, en casi todos los debates que yo lo he visto, tiene esa dinámica de llegar a acuerdos, ¿ya? Nunca lo he visto un tipo agresivo, y eso me llama harto la atención, porque lo que más se necesita en este instante es alguien que sea capaz de saltarse, al bancarse a los otros agresivos, ¿no es cierto?, o a la gente más inflexible, más cabeza dura, y poder llegar a acuerdos y poder seguir avanzando. Es una de las cuestiones más complejas, diría yo. Mira, yo valoro mucho a un profesor que tuve también en España, Alejandro Tiana Ferrer. Hay que lo busquen después. Secretario de Educación de España. Estuvo en todos los gobiernos, en los últimos gobiernos en España. Es el que ha guiado todas las reformas educacionales en España. Eh, y el tipo es un chico, pero es una persona que tiene esas características que tú señalas, flexibilidad, escucha, pero tiene una visión de futuro, ¿cierto? Y ha sido capaz de, imagínate en España, ante los Sí, movimientos y sí, todo esto, ¿cierto? ¿Ah? Estuvo con Zapatero, estuvo con Aznar, estuvo siempre en cargos técnicos, secretario de Educación. Y ahora está en la nueva reforma del PSOE, que es cambiar el currículum, dejarlo, como él mismo lo señala en una crónica que hizo en El País hace unos pocos días, que o sea, menos conocimiento y más habilidades, creo que se llama, sí, sí. y competencial, qué sé yo, y señala lo mismo, o sea, que ha sido capaz de sentar a la mesa a 70 profesores de colegio, a 8 o 10 catedráticos, ¿cierto? Y tenerlos conversando a todos, y de una forma mucho más amigable incluso, eh, y demuestra que esa capacidad, o sea, es técnico, su ideología la deja guardada en el cajón de su escritorio, porque lo que tiene que estar por delante es que la educación se reencamine, se redireccione. Es que esa es una de Y las que yo creo cuestiones que que, eso también, sí, sí, es lo que falta, pero lo que te iba a decir, eso es lo que falta en Chile también, porque que tú no tienes mucha gente que sea la gente técnica, sino es más bien el amigo de, o el compañero que es del amigo, que es el primo, que es el, ay, no sé, que de pronto tú es que dices, esa fue perdona, una de las grandes promesas de los orígenes políticos de quien hoy día va a presidir el país, que esa era la nueva política. sí, Entonces yo creo que ahora hay que ser consecuentes, hay que tener consecuencias. sí, La nueva política tiene que ser nueva y tiene que aparecernos desde el primer día. Entonces a mí me ha conflictuado un poco el hecho de que los dos que están en carrera, están en la segunda vuelta, han vuelto a a la vieja política. O sea, la misma primera campaña, o sea, no puede ser que los dos, digamos, los más potentes hayan tenido las peores campañas ante el tercero que estaba en Estados Unidos. Fueron malas, sí, técnicamente fueron malas. claro, En segundo lugar, cuando van al balotaje a la segunda vuelta, ¿cierto? Hacen lo mismo y con los mismos mensajes. Entonces yo digo, Gabriel, no me puedes venir a decir, perdóname, que vas a salir a recorrer el país con la plata de todos los chilenos además, eh, para ir a escuchar a la gente. O sea, ¿qué estuviste haciendo en el Parlamento? ¿Qué has estado haciendo todo este último tiempo? ¿O solamente escuchaste a Santiago donde ganaste? Santiago Valparaíso, donde Charto hizo la campaña y qué sé yo, y sabemos eso. No, po. ¿Sí? Eso era de la vieja política. mm, Yo creo que este ejercicio de esta semana, ujú. ojalá que en algún minuto lo repiensen y claro, no puede ser que ahora tengan que ir a escuchar, ahora la Araucanía, viejo, la Araucanía, Alonso Ercilla escribió los primeros temas sobre la Araucanía,
Si no lo leíste en la escuela, me imagino que estudiando Derecho lo leíste. Ya ahí estaba evidente el conflicto. Sí. No me puedes decir ahora que lo desconoces, que ahora vas a ir a conversar con ellos. No. Entonces, esas son las contradicciones, ¿cierto? Las disquisiciones que hay que romper. Sí. Prometiste una nueva política, tienes que ejercer una nueva política. Y si funciona como uno quisiera, ¿no es cierto?, las cosas, se esperaría que en los cargos políticos, en los cargos no políticos, en los cargos importantes, educación, salud, esté la mejor gente. Que ojalá sea gente joven además, pero gente que tenga la capacidad de provocar cambios, aunar, provocar encuentros y provocar Justo. el avance, ¿ya? Porque si no, es muy complejo, es muy complejo. Sobre todo eso de provocar encuentros. Creo que ahí la constitucional es el referente. Yo creo que más allá de lo vilipendiado que está, Sí. creo que el país va a tener que hacer un acto de reivindicación después de de la constituyente. Porque si solamente nos centramos en pedirle resultados para lo que fueron nominados o elegidos, Ujú. seguimos siendo miopes. O sea, no estamos entendiendo el mensaje. O sea, seguimos centrados en el producto y no en el proceso. Entonces, si el proceso es lo que más nos interesa y estamos buscando la cosa chica del proceso, ¿cierto? Que salieron de carrera, que no digo que esté bien, pero si nos preocupamos de eso y lo ensalzamos, ¿cierto? Vamos a seguir siendo los mismos Mm. Y si lo como amplificamos cultura. a través de la red social, porque esa es la otra cuestión. Claro, Porque eso se entonces vamos amplifica a ir y queda la escoba. con las profecías autocumplidas. Sí. Ajá, lo anticipamos, lo dijimos, ¿se Mm. acuerdan que Sí. dijimos esto? Entonces vamos a caer en eso y eso va a destruir este nuevo intento. Y por lo demás, yo creo que también es interesante que nosotros que podemos, no sé, llegar con el mensaje, esta es la oportunidad Sí. y yo creo que es la última, así, Mm. por lo menos Sí. para esta generación es la última, Sí. porque después de esta, o sea, o quedamos más abajo o muy abajo y ya va a ser muy difícil reponernos, o sea, El lo- retroceso en todo lo avanzado sería dramático, sería dramático. Entonces, en todo lo avanzado en leyes sociales, en acuerdos, en un montón de cosas que uno dice, no puede suceder, ¿ya? Pero no puede eventualmente, suceder, si sucediera así, ¿no es cierto? Sería un retroceso enorme, enorme. Y claro. sería, es como uno dice, ¿de verdad la gente se va a farrear esta oportunidad? Es como eso, ¿ya? Escuchaba el otro día al cura este que está en Antofagasta, Berríos parece que, si es que no me Sí, equivoco, lo re- él decía, hablaba sobre el Evangelio, sobre San Juan, y hablaba y decía, este gallo sí que era consecuente, decía, y la gente joven, y lo que está pasando en el país ahora es una bonita oportunidad, de algo que no se había visto antes, porque él ve, probablemente, ¿no es cierto?, un movimiento que nosotros también vemos, de mucha gente ya, joven que se está movilizando, ¿no es cierto?, y que está haciendo cosas, y que dice, yo no voy a esperar que otros decidan por mí, yo me voy a mover, voy a ir a votar, ¿no es cierto? Eh, Porque de una u otra manera parece ser, y esto es una cuestión interesante, que la gente joven, y eso es muy, muy importante, se dio cuenta que el votar sí importa. No puedes sí, decir que no importa, no, da lo mismo votar por quien sea. Eh, y eso yo creo que puede ser la clave que provoque el cambio para bien en nuestro país. Yo pienso que por ahí sí. va un poco la mano. Yo creo que eso es uno, se dio cuenta que puede impulsar cambio. Sí, Segundo, que para como está la legislación y en el esquema que estamos metidos, el voto es la herramienta, no la piedra ni la molotov, el voto. Y también se dio cuenta, yo creo que eso es lo más admirable que hay que tener de nuestra juventud hoy día, es que puede ser actor. exacto. O sea, mira, el otro día tuve una conversación con mi hermano que es muchos 20 o 30 años más joven que yo, y me decía eso.
Lo que pasa es que hay que ser actor ahora, no solamente pedir el cambio, patalear por el cambio, votar por el cambio, sino que meterse, o sea, meter las manos Sí, po. en Hágase actuar, cargo, hágase cargo, po. hacerse cargo, claro. Entonces, yo le decía, ok, yo me hago cargo, pero quien esté en la avanzada tiene que abrir los espacios, Sí, porque si no vas a dejar a una gran masa de población joven que se tragó esto de la nueva forma y que cuando lleguen a decirlo, yo aquí estoy, yo quiero yo quiero ir, pues, participar, claro, porque me formé, porque estoy, ya estudié y aquí estoy, sí. y no me pueden decir, oye, es que Es que no te tiene la experiencia inscribiste suficiente. o no te inscribiste o tenés que hacer la cola o qué sé yo. Claro, no, Tienes que concursar, sí, 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 eso es legal. Pero si te, definitivamente, pero si te ponen otras sí, cortapisas en el sí. fondo, No, ahí sería esa es muy... esa es la vieja historia. Y ese sería seguir con la misma estrategia y el mismo esquema de siempre. Entonces ahí Ya. uno dice, no, mejor me voy. Como- como- Y claro, y mejor me voy, pues. Y entonces Jorge González te responde, ¿por qué no se van? ¿Y por qué no te No fuiste se hace van tanto del país. tiempo? Si esa es la cuestión. Claro, No, hay que hacerse cargo, hay que tomar las cosas y hay que movilizarse. Por eso estamos acá sí, con Jorge, tratando de democratizar el conocimiento y poner en juego la polémica y los temas candentes actuales, ¿ya? Eh, y eso ha sido muy interesante. Yo esperaba que alguien me tirara un par de piedras, me hiciera algún par de reclamos. Afortunadamente no ha llegado nadie, pero sería ideal que fuera así, ¿no es cierto? Porque eso es lo que uno sí, pues. espera, que haya diálogo, que se puedan conversar las ideas, que se puedan confrontar las ideas. Yo creo que esa es una cuestión clave. Sí, yo creo que lo interesante para quienes nos vean todavía, eh, pusimos por delante algunos datos, algunos conocimientos objetivos, ¿cierto?, sobre el envejecimiento, no por discriminar o no, sino que una realidad objetiva que hay que considerarla. Y también porque eh, uno valora mucho este tema del envejecimiento y tiene que hacerse la idea que es un proceso natural, ¿cierto? Pero que además hay que cuidarlo que sea natural, porque si no nos cuidamos va a ser lleno de enfermedades, lleno de déficit, y eso ya va a provocar un daño mayor. Y es lo que está pasando también con un sistema de salud que está deteriorado, etcétera. ¿Y por qué nos preocupa tanto? Porque en muchas instituciones y organizaciones es alta la tasa, o es considerable, digamos, la tasa de personas que están en el rango de edad de la adultez, pues, y de la adultez mayor. Entonces, yo en el ámbito educacional me preocupa eh, que haya, ¿cierto?, una gran cantidad de educadores en el país, ¿cierto?, más de 24.000 o algo así, que están sobre los 60 años. Entonces, que no han podido jubilar porque el miedo a la pensión de miseria, ¿Qué? que no han recibido el pago de la deuda histórica, que no quieren ese futuro o ese presente incluso, pero están haciendo un esfuerzo sobrehumano y que la pasaron terriblemente mal durante la pandemia y sobre todo en este periodo de De ajuste. teleeducación, de ajuste, teleeducación, de hibridismo, etc. Yo me imagino esas personas que ya van con enfermedades a cuesta y con el problema del envejecimiento, lo pasaron muy mal. Entonces, eh, por eso queremos apelar a que haya un mejor trato para ellos y también incentivar a que la juventud eh, ayude a renovar los campos donde esto se requiera, se comprometa con la educación, con la salud, ¿sí? eh, para poder salir adelante con mayor rapidez. Nos faltó discutir acerca de qué pasa si con la gente mayor, ¿no es cierto? Y dice, pero es que yo tengo todas las capacidades, tengo todas las habilidades, tengo todo funcionando muy bien, no tengo ningún problema, no me discriminen por eso. Justamente, no estamos discriminando, estamos diciendo lo que es real, no es un Claro. invento, ¿ya? Eh,
insisto, si nos ponen a competir con gente joven, lo más probable es que la perdamos en términos de velocidad, pero vamos a llegar al mismo objetivo. Es un detalle importante, ¿ya? Pero nos va a faltar a lo mejor la fuerza y el empuje para lograr los acuerdos que son la clave en la política del futuro. Y ese es un dato... Claro, el costo va a ser muy alto. Costo social, por decirlo así, socioafectivo, socioemocional, que el que hoy día está más deteriorado en todas las organizaciones. Sí. Y con el tema del estallido, más la pandemia, más la crisis económica, más toda la nube, ¿cierto?, de incertidumbre, lo que más ha dañado ha sido la parte socioafectiva, socioemocional. Claro. Y esa es la que más cuesta reconstruir, porque ahí las técnicas no son 2 pildoritas de esto más, no. Son temas es mucho de más complejo que eso. de largo aliento. Mucho más complejo. Ahí no significa hacer una priorización curricular rápida, no. Tienes que meterte en la dinámica sociocultural de las organizaciones y ahí ya eso es un trabajo muy, muy grande. La psicóloga Camila nos comenta ahí, ni me lo digan. Sí. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, hemos llegado al final de este programa que hicimos con Jorge, ¿no es cierto? Lo retomamos rápidamente, podemos seguir conversando mucho rato con Jorge, pero tratamos de no aburrirlo a ustedes tampoco. Nos pueden pillar ahí en el Spotify, ¿no es cierto? En Apple Podcast, en Google Podcast, en el programa La Cápsula Espacial. Y si no, acá mismo nos pueden reproducir, no sé si nos vamos a escuchar de nuevo. Así que buenos días, buenas noches, buenas tardes, como decía. Porque en realidad cualquier hora puede ser para la persona que nos esté escuchando por allí. Un gusto, Jorge, que te hayas aparecido, ¿no es cierto?, por esta órbita. Y a ver si nos entusiasmamos de nuevo para retomar otras órbitas más. ¿Qué te parece? Por supuesto, ha sido muy buen reencuentro en un minuto preciso. Sí. Preciso para nuestras vidas, para nuestro país, para todo lo que tengamos planificado para adelante, así que este es el momento. Este es el momento, no es más que este. Ojalá podamos hacerlo la próxima semana, sería el viernes antes de la elección. Y no es malo, eso es un no dato, es malo, sí. Es un dato no menor. Yo creo que hay que hacer unos comentarios acuerdo a lo que se viene. Lo que hay que hacer en el futuro es tremendamente importante y nosotros tenemos el poder. Azul. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Saludos a todos. Chao.